¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde abordamos diversos temas de interés social. El tema de hoy es el derecho a la educación, la universidad gratuita. Para comenzar a hablar de este tema nos acompañan Ana Laura Martínez, actuaria de la UNAM, Alma Vázquez, de Filosofía Social, de La Salle, Bernardo López, de Derecho de la Escuela Libre de Derecho, Iván Reyes, Planeación y Políticas Metropolitanas de la UAM, Jonik Bello, Psicología Social de la UAM. Yo soy Amadeo Díaz Moguel, están en Justicia TV, esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos a una edición más de Derecho a Disentir. El tema de hoy, como le comentaba, es el derecho a la educación, la universidad gratuita. Es un caso muy interesante. Se presenta en el estado de Michoacán. En 2010 se reforma la Constitución para el estado de Michoacán y se determina que la educación será gratuita hasta incluso la universidad. Distinto, digamos, a lo que tenemos establecido en la Constitución Federal. Derivado de ello, se genera un convenio entre el gobierno del estado y la Universidad de Michoacán justamente para otorgar las inscripciones y demás beneficios, digamos, para los estudiantes en la universidad. Tiempo después, el convenio termina, etcétera, y el Estado decide que ya no tiene más recursos para aportar a la universidad y continuar con esta gratuidad que venía operando. Y con ello también, pues por supuesto, respetar, digamos, la parte constitucional. Existe un amparo, en un primer término, digamos, se otorga el amparo justamente por la progresividad del derecho a la educación. Y dado que no había estado justificado, pues básicamente la negativa del Estado de seguir proporcionando recursos a la universidad. Posteriormente se va a un recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia dice que efectivamente el amparo tenía la razón de ser. ¿Por qué? Por lo mismo. En principio tenemos que la Constitución del Estado de Michoacán pues había otorgado precisamente la gratuidad de la educación incluso a nivel universidad. Por otro, la Universidad de Michoacán se determina que pues forma parte, digamos, del Estado como tal y en ese sentido tiene una responsabilidad. Y en tercer término, de forma como muy breve, ahorita nos abordaremos, o más bien abordaremos un poco más la resolución, pues el hecho de que no había ninguna justificación de por medio para evitar estos derechos. Pues bienvenidos, la verdad es que me parece que es un tema muy interesante y que además yo creo que todos vivimos a flor de piel, particularmente ustedes que pues, se encuentran en la universidad y demás, y siempre ha sido uno de los grandes temas definitivamente la gratuidad de la educación, que la escuela tiene que ser libre, gratuita y demás. Ha sido uno de los grandes preceptos que ha estado consagrado desde la Constitución de 1917 como uno de los principales pilares, digamos, para la construcción del Estado mexicano. Bernardo, ¿por qué no nos cuentes un poquito el desarrollo de la sentencia en este caso? Ok, a muy grandes rasgos, lo que establece en primer lugar esta sentencia de amparo indirecto es que el Estado de Michoacán, la Universidad de Michoacán se encuentra obligada a proporcionar educación gratuita a todos sus alumnos. Al entender esto, la excusa que utiliza la Universidad de Michoacán de que no tiene el presupuesto suficiente para poder garantizar la gratuidad de la educación a todos sus alumnos es insuficiente. Y en caso de que hubiera sido real, o bueno, hubiera demostrado la Universidad Michoacana que hizo los esfuerzos necesarios para poder garantizar la educación gratuita, entonces ahí pudiera haber entrado una excepción. Lo que no hizo la universidad y al final determina que se le tiene que otorgar la gratuidad de la educación al quejoso, ¿no? Uh-huh. Esencialmente ¿Los agravios cuáles eran? Los agravios presentados. Los agravios presentados por parte de... De la quejosa en un principio. De la quejosa en un principio. Que se estaba incumpliendo el artículo 138 de la Constitución Local de Michoacán, en el cual precisamente se establece que es gratuita la educación hasta inclusive licenciatura. Uh-huh. Y por otro lado, que se está atentando en contra del ¿qué es? Pacto. La Convención de Derechos Sociales y Económicos y demás, ¿no? Bueno, la parte de convencionalidad por un lado, ¿no? Sí, así es. Uh-huh. Y que también se estaría atentando en contra del artículo primero porque se está hablando de una regresión en cuanto a los derechos humanos. ¿Qué es esto? Que una vez que se reconoce un derecho humano de cierta manera o se establece un derecho humano de cierta manera, no puede el Estado dar marcha atrás y decir, no, ya no lo estoy reconociendo. Y en este caso es la gratuidad de la educación pública.
De acuerdo. Alma, ¿qué te llamó más la atención de la sentencia? Bueno, a mí lo que me llama la atención del caso es que, bueno, como comentábamos, ¿no? En primer lugar, no se avala, no se dan las pruebas suficientes para determinar que ya no hay un presupuesto. Y la otra es que, pues bueno, la universidad dice que ya hay como un previo donde ya no empezaba a haber como presupuestos y posteriormente ellos deciden poner una cuota de inscripción. Entonces, desde mi punto de vista, se vuelve peligroso porque creo que si ya había un antecedente, creo que se pudo haber primero informado a la comunidad universitaria que estaban como en este proceso de terminar como con el presupuesto y la idea de implementar una cuota de inscripción. Y eso se vuelve peligroso, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que ya llevan un periodo de tiempo cursando y de repente les imponen un presupuesto? Pues eso de alguna manera limita, ¿no? Que concluyan sus estudios o no sé, de alguna manera su derecho pues sí se ve limitado y de alguna manera pues agravado, ¿no? Claro, por supuesto. Iván, ¿te parece que es una justificación el hecho, digamos, partimos obviamente de la premisa de que la Constitución marca precisamente de que la educación debe ser gratuita hasta nivel universidad? Eso nos queda muy claro. Pero evidentemente en la realidad existe una serie de problemas. El problema que arguía básicamente tanto la universidad y en su momento también el Estado era la falta de recursos. La falta de recursos puede llegar a justificar, digamos, la restricción de un derecho ya consagrado en la Constitución, en la práctica, vaya, no obviamente, digamos, en la norma. Claro, en realidad no. En la realidad, la principal respuesta es no. No porque ya hay una conciencia colectiva de la gente que pertenece a la universidad, ya se ganaron esos derechos esas personas. Además, la importancia de la universidad no solamente reside en la educación, ¿no? Que es lo que también comenta el caso. La universidad es un espacio de reflexión, de crítica, de aportar soluciones a la realidad. Y entonces, desde 1929, cuando las grandes luchas estudiantiles nacen con José Vasconcelos y se van recorriendo a todo el país, tenemos esta conciencia universitaria de aportar soluciones a la realidad, ¿no? Entonces, si tú, Estado, das la justificación de que por una insuficiencia de presupuesto ya no les puedes dar todas esas posibilidades, no solamente estás perjudicando a la persona, estás perjudicando a la sociedad y al Estado mismo, porque es en la universidad en donde se dan estas grandes soluciones. No solamente es esta formación de profesionistas, es la generación de un cuerpo socialmente compacto, reflexivo, crítico, y me parece que en ese sentido no hay ninguna consideración económica que el Estado deba, en la que pueda validar el hecho de quitarles la universidad. Me parece que en este caso es muy evidente, ¿no? La persona que va y exige sus derechos es un claro ejemplo de cómo es que las luchas por estos derechos deben de llevarse desde la universidad. Jonik, en la lógica de lo que nos está platicando Iván, dice que la universidad definitivamente es ese escalón, digamos, que nos permite hacer un cambio a todas las personas, básicamente, en términos de avanzar, de desarrollarnos, etcétera. En contraposición, la Constitución, digamos, de Michoacán versus la Constitución Federal, no existe en la Constitución Federal la gratuidad de la misma, digamos, para el nivel universitario. ¿Por qué crees que es así? Claro. Sí, de acuerdo a la línea de pensamiento, perdón, de Iván, es tan importante la universidad. O sea, ¿por qué no tenemos eso reflejado en la Constitución Federal? Claro, hay que entender que hay una ley federal, que es la que nos rige a todos los estados de la República, pero también hay que entender que hay reglas internas, es decir, cada estado tiene alguna ley interna. Y posiblemente en la Ciudad de México, o en caso yo soy de Puebla, en mi ley del estado incluye también la educación hasta nivel secundario, obligatoria y gratuita. Ya si tú quieres cursar alguna licenciatura o alguna carrera técnica, hay que entender que ya los gastos quedarían a cargo de ti o de tu familia. Si tu familia tiene la capacidad económica de poder sustentar tus gastos de la universidad, adelante. Y si no, creo que tu educación quedaría de manera truncada hasta la secundaria. También entender que a veces en otros estados pues, puedes contar con apoyo gubernamental, ¿no? Como alguna beca que pueda ayudar en ese momento a sustentar ese gasto. La diferencia es que aquí en Michoacán pues
la ventaja, entre comillas, sería que tú como estudiante, el Estado tendría que estar obligado porque está sustentado en una ley. Vaya, no son letras estipuladas en un papel. Al ser una ley y a ser estipulada y al ser a la luz, está obligado en este caso el Estado y la universidad, porque quiero entender que anteriormente hubo arreglos, hubo palabras y debe haber un estudio en la que el convenio de tanto el Estado de Michoacán como el de la universidad de ser capaces tú de sustentar ese pago a la universidad, porque entender que en la ley decía que todo municipio correspondiente al Estado de Michoacán debería de tener esa gratuidad, ¿no? Entender que a veces son muchos municipios del Estado de Michoacán y en cada municipio, en cada institución, pues debe de ser igual, ¿no? En este caso, si desgraciadamente por situaciones económicas la universidad ya no fue capaz, o ese es el argumento que da la universidad, el por qué está cobrando una cuota que ya no alcanza, ¿no? Pero fuera de eso, está estipulado en una ley que el Estado y la universidad deben respetar, y creo que tú como derecho de estudiante, si anteriormente te dijeron y está estipulado en tu ley, que tú como estudiante tienes derecho a que ese servicio que te está ofreciendo la universidad del Estado sea gratuito, lo tiene que obedecer. Y entiendo esa parte que él dice, ¿no? De que a veces tú como estudiante es molesto y creo que si está estipulado en una ley, tienes el derecho tú de reclamar y de decir que se te haga válido ese derecho. Ana Laura, ¿qué, digamos, dentro de esta breve conversación o introducción que hemos tenido, definitivamente hay una importancia muy particular de las universidades públicas, ya sea a nivel local o a nivel federal, como sucede en el caso de pues, varias de las que conocemos incluso? Habla un poco de cuál es tu percepción de las universidades públicas y cuál es el papel que deben de jugar, digamos, dentro del gran derecho a la educación bajo el cual se rige México. Bueno, es que al ser una educación pública, sí tiene que ser gratuita. La mayoría me parece que a nivel federal sí se maneja hasta nivel secundaria, no se llega a manejar justamente a nivel medio superior y superior. Entonces, sí fue una gran oportunidad tal vez en su momento esta decisión de darle gratuidad a estas educaciones siguientes, porque justamente era lo que se mencionaba, ¿no? El hecho de que muchas veces al no tener las posibilidades y el hecho de que esto fuese gratuito, daba mucha prioridad a que justamente sus alumnos salieran adelante. Yo soy de Michoacán e incluso puedo decir que el Estado se rige mucho por el turismo y hace falta justamente educación, inversión en el Estado, lo cual esto daba una gran importancia, un gran paso a absolutamente toda su población, a dejar de ser solamente sustentado por el turismo y empezar a tener, no sé, manufacturas, otro tipo de inversiones, ¿no? Pero tristemente con esto les dan en un punto en el que ya no se puede, e incluso también lo que es la Universidad San Nicolás de Hidalgo tiene mucho, es de que al ver esto se van a paros, cosas por el estilo, que también frenan a los alumnos, ¿no? Entonces, sí es ver cómo el Estado lo hizo, cómo la universidad lo hizo, porque, bueno, ante mi perspectiva de lo que yo veo, debieron de haber hecho un estudio, decir, ¿cuánto presupuesto tengo? ¿Cuánto voy a gastar por matrícula? Varias cosas que no solamente es de decir, ¿sabes qué? Sí, te lo doy gratuito, ¿no? Claro. Y llega este problema en el que dice, ¿qué crees? Es que ahorita ya no tengo. Porque justamente en su momento no hicieron un estudio y no pudieron prever qué era lo que iba a pasar, ¿no? Ese es mi... Bernardo, ¿algo que nos quieras comentar de las reflexiones que hemos tenido los compañeros? Pues en algunas reflexiones respecto del costo que tienen los derechos humanos, el Estado sí precisamente tiene que plantearse bien los alcances, digo, las consecuencias presupuestarias que puede tener reconocer un derecho humano o no. En este caso se ve que el Estado de Michoacán no previó de la manera correcta de implementar esta política pública y al final terminó en un amparo en revisión. Y al final de cuentas, el Estado de Michoacán no fue responsable en cuanto a estar otorgando derechos. ¿Por qué? Porque al final, si estás otorgando una cantidad excesiva de derechos que no puedes cumplir, eso y nada son lo mismo y al final creas expectativas que no se van a cumplir realmente. Entonces vas a tener que obligar al Poder Judicial, el Poder Judicial va a tener que obligar a los estados a cumplir lo que el mismo Estado se obligó.
Claro, destinar Sí, recursos al final del día, que exactamente. en eso se traduce, ¿no? Que ya hay varias sentencias que que obligan al Estado a ejercer política pública cumpliendo los lineamientos que él mismo se obligó. Ujú. Entonces, al final, el Poder Judicial acaba siendo el guía de esta política pública, ¿no? El camino del derecho a la educación ha sido un camino muy largo, bien lo decías, empieza en buena medida, digamos, con este hombre insignia de la educación que es José Vasconcelos. Muchos años han pasado de esto, desde los 20 básicamente, desde que era rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me parece que incluso en ese entonces no era ni siquiera autónoma, no recuerdo bien, pero creo que no, si no es más adelante la denominación. Pero bueno, ha sido muy largo el camino de consolidar el derecho a la educación. ¿En qué momento crees que estamos, Iván? ¿Qué hace falta a la educación? ¿Qué logros se han alcanzado hasta el momento, digamos, en términos federales, generales? Yo creo que hay tres momentos importantes que hay que señalar, ¿no? Hay una consolidación de la autonomía que se ve de un primer momento mermada con los movimientos que también dan como resultado los movimientos estudiantiles de 1968. Este Estado que ordena la entrada del ejército a la ciudad universitaria, todos los golpes contra los universitarios, toda la violencia que se ejerció. Ese es un primer momento en el que podemos observar una autonomía creciente que se empieza a consolidar y que se ve primeramente atacada. Después vamos avanzando, la autonomía logra otro periodo de estabilidad. Bueno, tenemos el problema en 1971 con el Halconazo, que también es a pesar de que no se llevó en lugares universitarios, sí, en buena medida golpeó al universitario mexicano. Ujú. Y a partir de ahí me parece que hasta los años 90 vamos a ver una autonomía con la Universidad Nacional y en los estados cómo van observando este proceso de autonomía. Me parece que en ese momento... Bueno, sin menospreciar también el paro del 99, ¿no? Exacto. O sea, Yo creo que ese es el segundo momento, ¿no? Ujú. Precisamente el paro del 99 es un antecedente importante, sobre todo para este caso, ¿no? ¿Y qué pasa en el 99 en ese segundo momento de autonomía y que me parece importante traerlo para acá? Son los universitarios los que salen a la calle, los que toman su universidad y dicen, ¿saben qué? No. O sea, no nos pueden cobrar cuotas, no solamente porque no las podemos pagar, sino porque es nuestro derecho. Claro. El Estado debe garantizar nuestra educación, ¿no? Es el Estado quien lo debe de garantizar. Entonces, ahí hay otro momento importante de la autonomía. Y yo creo que en ese sentido el paro del 99 nos puede dar varias vías para el análisis, ¿no? La primera podría ser, es la justificación económica, como lo comentábamos hace rato, una limitante para que los estudiantes no puedan acceder a la universidad pública gratuita a nivel superior. La segunda, que tiene que ver con cuáles son los procesos diferenciados que se viven dentro de una universidad. Efectivamente, no todos los universitarios podían pagar las cuotas de inscripción, pero habían otros que sí, ¿no? Sobre todo en este tipo de universidades muy grandes. Es por supuesto, evidente, la pluralidad ¿no? de Hay una pluralidad universitaria, ¿no? O sea, sí tienes al estudiante que tiene muchos trabajos para hacer su universidad, para estudiar el nivel superior, pero también tienes a otros universitarios que sí lo pueden hacer, ¿no? Sin embargo, pues la universidad es para todos, ¿no? La universidad es pública, ¿no? Es un ente público. Y el tercer momento, que me parece que no es un momento de la autonomía, pero que sí es un momento del reflejo de la exigencia de los derechos, es lo que pasó hace unos años en el Politécnico, ¿no? Una universidad que efectivamente no goza de autonomía, pero que sus estudiantes buscan precisamente hacer suya la universidad. Y entonces ahí podríamos señalar esos tres grandes momentos de la autonomía, que a lo mejor en el tercer momento no es tan evidente porque efectivamente el Politécnico no es autónomo, pero que sí puede reflejar en buena medida cómo es que el individuo percibe la autonomía, cómo es que el universitario vive la autonomía, porque además este es un reflejo, ¿no? Este caso es un reflejo de la vivencia del universitario con relación a su autonomía. Se sabe un individuo ganado de derechos, y la otra cuestión, y que creo que Bernardo podría también ilustrarnos por ahí, es la educación debe de tomarse con un enfoque garantista, no con un enfoque asistencialista. Es decir, no es una cuestión de que te den becas,
Es una cuestión de que garanticen efectivamente tu universidad. Entonces, no la solución que planteaba en un principio la universidad de nuestro caso para el problema no era el otorgamiento de becas. Me parece que en ese sentido es pensar en un enfoque mucho más garantista de la educación. Por supuesto. Yo creo que es un punto muy interesante. Regresamos justamente con esto para el segundo bloque. No le caen bien, estamos en Derecho y Sentir por Justicia TV. Estamos hablando de la educación a nivel superior dentro de las universidades y el conflicto y la situación básicamente del sistema de educación en México. No le cambien, regresamos. Estamos de vuelta en Derecho y Sentir. El tema del día de hoy es el derecho a la educación, las universidades gratuitas. Justamente antes de irnos al corte, platicábamos con Iván sobre la política de educación en México y particularmente sobre la gratuidad de la educación a nivel superior, es decir, en las universidades. Justamente platicábamos que muchas veces el Estado lo que hace en términos de la gratuidad de la educación es verlo como una política asistencialista, cuando en realidad es un derecho. Te habían dejado la palabra a ti, Bernardo. ¿Por qué no nos cuentas un poco más y nos das un poquito más de contexto sobre la perspectiva jurídica, digamos, del derecho a la educación y qué implica esto? Sí. Hay que destacar, en este caso concreto, qué es lo que trató de hacer la Universidad Michoacana. Trata de, sí, estar cobrando cuotas, pero también al mismo tiempo otorgar exenciones, ya sea totales, ya sea parciales, a los alumnos de escasos recursos, ¿no? Bueno, esto contraviene todo el ideal que hay detrás de esta reforma constitucional local para otorgar educación gratuita a nivel licenciatura, ¿no? Es importante mencionar que sí se tiene que a este Estado, digo, al obligarse para con la sociedad al hacer la educación gratuita, tiene que establecer todas las políticas públicas y financieras para poder garantizar esta política, ¿no? Para que absolutamente todas las instituciones de educación pública puedan ser gratuitas. Y esto es algo fundamental. ¿Y qué tiene que hacer entonces? No solamente tiene que otorgar becas, no se tiene que limitar a eso, sino asegurarse de que sea enteramente gratuito para todos aquellos que estén interesados en ingresar al sistema de educación pública. Porque si nada más se trata de otorgar becas, pudiera llegar inclusive a tratarse de un programa, o sea, una política asistencialista e inclusive corporativista, ¿no? Y ya esto es un poco más riesgoso en cuanto a política, ¿no? Alma, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales logros que ves hoy en día, digamos, en la educación en México? Pero sobre todo, ¿cuáles son los grandes faltantes? Definitivamente la gratuidad es un elemento, pero sin duda hay todo un abanico, digamos, de cuestiones y de críticas al sistema de educación actualmente, ¿no? Claro. Sí, bueno, desde mi punto de vista, pues sí, hay que considerar que efectivamente sí ha habido un progreso, ¿no? Un poquito, Iván comentaba todas estas grandes luchas que ha habido mediante, o más bien por parte de las manifestaciones de estudiantes, ¿no? Maestros, etcétera, que conforman la institución, pues han sido o han buscado este progreso y efectivamente ha habido un avance, ¿no? Porque no basta con garantizar la educación, creo que también bastaría o se le añadiría el que sea una educación de calidad, con ciertas características, ¿no? La laicidad, etcétera. Entonces, me parece que hoy por hoy, si pudiéramos hacerle una crítica a la educación actual, creo que tendría que ir justamente en este sentido, sí, de la educación, de las condiciones inclusive laborales de los maestros, que claro que va a tener una repercusión en la calidad de la enseñanza. Entonces, creo que ahí es donde encontramos una de las más grandes deficientes en nuestro sistema, ¿no? Y justamente, nuevamente retomando el tema, pues que finalmente, si bien, a diferencia de otros países, en nuestro país, las universidades o más bien el medio superior nos da la posibilidad de que haya escuelas públicas que en muchos otros países no las hay. Eso es algo positivo de nuestro país, pero creo que habría que trabajar mucho en esto, ¿no? Porque lo decía bien Iván, el medio superior y el superior, más allá de verlo como el aporte económico a un país, pues también se vuelve en la base del progreso de un país, ¿no? Desde la parte de la ciencia, la tecnología, una población educada, pues una mejor población. Capacitada, claro, por supuesto, sin duda. El derecho a la educación, Ana Laura, tiene, digamos que una doble perspectiva. En principio, el derecho a la educación es un tema de acceso, de acceder a la educación. Pero la otra perspectiva también es en términos de la calidad.
que sea una educación de calidad, digamos, que eso lo hace también muy importante, porque no es simplemente estar registrado, digamos, dentro de una escuela, sino además que la educación que estemos recibiendo de ella es una educación de calidad. En el contexto actual, ¿qué te parece, digamos, que se cumple esta segunda perspectiva? Bueno, es que puede ser un tema muy amplio debido a que igual, esto varía dependiendo del estado de la República. Hemos escuchado en millones de noticieros, periódicos, medios de comunicación que la educación en México sí es justamente variada, pero tristemente hasta en ciertos estados se ve de diferente forma. Oaxaca, Chiapas tienen un muy diferente sistema de educación a lo que, por ejemplo, lo tiene la Ciudad de México. Es decir, esto viene desde nivel básico, kinder, primaria, secundaria, y que en tal caso, si la educación pública, a mi parecer, fuese de gran calidad, no existirían tampoco escuelas particulares, por así decirlo. Muchas veces se ha habido esta comparación de educación pública y educación privada, ¿no? Una educación privada te va hasta ingresar a inglés, a otra clase de educación que muchas veces las públicas no lo tienen. Igual, hablando desde nivel primaria hasta universidad. Creo que cada uno de los que estamos aquí pertenece a una diferente institución y lo podemos ver cada uno, decir, ¿sabes qué? A mí me cobran tanto de inscripción, a mí me cobran tanto de colegiatura, cosas por el estilo, y también varía. Entonces, justamente, sí, mientras más calidad quieras, mientras más cosas quieras, evidentemente va a ser más costoso. El gobierno sí te va a dar una parte que va a ser, digamos, que la básica, pero simplemente, a pesar de que nosotros tenemos, digamos, en universidades públicas, también es necesario muchas veces buscar por fuera, no sé, cursos de inglés, cursos complementarios, que justamente a lo mejor una universidad privada ya lo tiene incluido. Por supuesto, o algunos costos, como decías, digo, yo estoy en una universidad pública, tenía un costo, evidentemente no era el costo, digamos, total, porque parte lo absorbe, digamos, el Estado, pero definitivamente sí cada una diseña su plan en función de, pues, de sus necesidades y de sus posibilidades, ¿no? Ahora, ¿por qué la educación debe y es gratuita, Bernardo? Bueno, esto sigue un largo proceso histórico de una infinidad de luchas sociales, como lo venía diciendo Iván. Acaba siendo gratuita, pública y gratuita, para que toda la población mexicana pueda acceder a ella, para que no se trate de algo que distinga a los educados de los no educados, sino que todos tengan esta posibilidad de tener el mismo piso para poder tratar de alcanzar una igualdad. Caso distinto es que no se haya logrado y que estemos a años luz de que se logre. Pero el ideal es que exista una igualdad, que exista una igualdad de oportunidades, igualdad sustantiva, igualdad de oportunidades entre toda la población para poder entonces mejorar y potenciar el desarrollo que existe en la sociedad mexicana, ¿no? Ahora, sí tiene que ser gratuita la educación pública, yo digo que sin duda. Evidentemente tiene que ser gratuita, ya que es el propio Estado el que está invirtiendo en la formación de sus ciudadanos. Y la razón por la cual nos cobran impuestos también. Exactamente. A fin de cuentas, una gran cantidad de nuestros impuestos se va destinada a este rubro, ¿no? Si mal no recuerdo, somos el país de la OCDE que más gasta en educación. No sé, creo, si mal no recuerdo. Probablemente Entonces, sea sí, en términos absolutos, también, digamos, por el nivel poblacional de... Pero el porcentaje del PIB. Entonces, entendiendo esto, que se destina una gran cantidad de impuestos a la educación, naturalmente tiene que ser gratuita y naturalmente tiene que ser de calidad. Cosas que a veces no pasan, como en este caso que no se está respetando la gratuidad de la educación, en este caso de Michoacán. Y de calidad ni hablemos. La educación universitaria, pues no nada más cumplimos cierta edad y entramos a la universidad, ¿no? O sea, nuestra preparación al llegar a la universidad y el desarrollo y la potencialización que le damos estando en la universidad, pues en buena medida depende de toda nuestra educación anterior, secundaria, primaria, etcétera. De acuerdo, digamos, a la situación actual, ¿cuál ves que son los principales problemas, digamos, en esa educación media y primaria, Iván? Bueno, ¿cuáles son los problemas de la educación vistas desde qué punto? Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de la educación como en las aulas, como en la infraestructura, los planes de estudio. Por ejemplo, el sexenio pasado se habló mucho de la reforma educativa, Claro. ¿no? Y había allí una crítica importante.
¿Coincides, comulgas con esa crítica? ¿Le faltó algo a la reforma? ¿No hacía falta una reforma? Por poner un ejemplo, digamos, reciente de una discusión nacional en torno a la educación. Yo lo que critico o veo en la educación en México es que efectivamente ha estado viciada por un conjunto de agentes, el sindicato, la coordinadora, y que a final de cuentas no se garantiza lo que se supone que se debe de garantizar, que es esta educación pública, gratuita y de calidad. Pública porque efectivamente no es para todos. Hemos avanzado mucho, ¿no? Pero aún así hay muchas personas que no tienen acceso ni a esta educación gratuita, ¿no? Y no tienen acceso precisamente porque su entorno es difícil. Imaginemos un entorno en un lugar en donde hay un difícil acceso a la escuela porque las condiciones geográficas así son. Imaginemos un entorno en donde las condiciones de violencia también impiden la educación porque los padres de familia y los niños se sienten inseguros y están inseguros. Y entonces esa es una parte, ¿no? La otra parte, lo que se venía platicando de la reforma educativa del sexenio pasado, ¿es realmente una reforma educativa? ¿Es una reforma administrativa de la educación? ¿Es una reforma que trata de cambiar las reglas de juego de la educación, pero que sustantivamente no se fija en estos entornos difíciles diferenciados de la educación? Entonces, yo creo que como es un problema multifactorial, la solución debe de ser multifactorial. La reforma iba concentrada a una vía, que era la cuestión administrativa, tal vez ver esta parte de la capacitación para los profesores, los exámenes de selección para los mismos, pero el problema de la educación es multifactorial. Entonces, mientras no resuelvas los problemas de pobreza, mientras no resuelvas los problemas de seguridad, mientras no resuelvas la gran brecha de desigualdad que tenemos en México, difícilmente creo que se puede avanzar en este problema de la educación. Sin duda, porque al final también del día, toda política pública para que funcione necesita al menos un componente que es indispensable y necesario y son recursos. Sin recursos, digamos, no hay ninguna política pública ni reforma que al final avance, porque pues no, o sea, puede estar perfectamente redactado el plan, la estrategia, etcétera, pero sin recursos públicos para capacitar a más profesores, para otorgar, digamos, mayor especialización en cada una de las universidades, etcétera, 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 todo eso cuesta. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Parte de la discusión, digamos, en torno a la educación, se ha hablado mucho, digamos, pensamos en la universidad y generalmente pensamos en licenciaturas, pues, o sea, o en una ingeniería, en fin. Pero mucha de la discusión alrededor se ha dado también, digamos, creo que es una visión muchas veces concentrada, digamos, en la parte más urbana. En las partes rurales son más oficios quizás los que se necesitan y ha sido parte de la discusión que se ha dado en torno a esto, de las carreras técnicas. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, sí, bueno, regresando a esta parte de la Universidad de Michoacán, ahorita igual que estaban comentando, Michoacán, como te comentaba, sí tiene una parte que se dedica a esto. Quiero retomar el punto, perdón, ahorita comento lo demás. A lo que se referían en el aspecto de pasajes, en el aspecto de seguridad, creo que Michoacán justamente tiene todo quebrantado, en seguridad, en educación, en todo. Conozco, diré familiares, diré conocidos de allá, que justamente ingresaron a esta universidad. Se iban a paros, los pasajes justamente eran caros. Cuando fueron a hacer su examen, justamente llevaban solamente su transporte, el pasaje de su transporte para hacer el examen y ¿sabes qué? Sí me quedé, no me quedé. Muchas personas se dedican al campo. O sea, realmente sí, vuelvo a lo mismo, sí es pública, pero no todos pueden entrar. E incluso también lo que hace Michoacán les da casa de estudio, bueno, casa de estudiantes, les proporciona un lugar donde dormir, donde dejar sus cosas, les proporciona alimentos de desayuno, comida y cena. Como que sí trata de apoyarlo, pero igual hace rato tú mencionabas una parte importante en la que era el presupuesto. Este presupuesto sí es seguro que lo tienen, el problema es cómo se invierte, ¿no? E igual es una gran Sin duda. pregunta que se hace y creo que sería muy bueno que nos contestaran los Incluso de acá en arriba. el caso presente de la Suprema Corte, vaya, o sea, porque dicen Exacto. no tengo lana, pero pues, Sí, entonces o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está el presupuesto que te damos? Y creo que muchas cosas que llegan a hacer los estudiantes durante años es decirle al gobierno, oye, ¿y dónde está, no? O sea,
Muéstrame dónde te estás gastando, muéstrame todo esto. Y creo que tristemente no tenemos respuestas. Y muchas veces vienen justamente esta parte de la sociedad que nos dice es que ustedes son revoltosos, ustedes cómo se ponen, ¿no? Y es decir, es que no tengo respuesta de quien se supone me tendría que responder. Entonces, sí, justamente Michoacán tiene algo muy malo en seguridad, en educación, han parado escuelas, también se divide en esa parte de la universidad, me refiero a paro de escuelas a nivel básico, cosas por el estilo. Y sí, más que nada en las escuelas técnicas, creo que en el ámbito rural o cosas por el estilo, por ejemplo, Chapingos no son técnicas, pero como que sí va más enfocado hacia esa parte de los estados, ¿no? Que tiene que ver más con carreras que tengan que ver con aspectos de agronomía y cosas por el estilo, ¿no? Que se dan más justamente a los alrededores que en una zona urbana. Pero que son oficios al final que se requieren, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, es como que sí revisar, por ejemplo, no sé, cosas de verdabono, cosas igual de los animales. O sea, sí son diferentes, que a lo mejor también se podría ver en zootecnia, cosas por el estilo, pero sí son más funcionales a lo que ellos viven cada día. O sea, yo sé hacer esto, pues me voy a especializar y cosas por el estilo. Y creo que recalco mi punto en el decir, ¿dónde está justamente toda la respuesta? Decir, este es el presupuesto, lo gasté aquí y aquí, y que justamente se compruebe. Porque te digo, yo soy de allá, conozco a las personas de allá, muchas cosas se comentan y al final de cuentas no se tiene respuesta. O sea, sí sé que hay apoyos, hay casas de estudiantes, cosas por el estilo, pero no está dado al 100%. Y sobre todo en una actividad primaria del Estado, como lo debe ser la educación, como lo es también la seguridad, como lo es, digamos, otra serie de derechos primordiales para una sana convivencia social, ¿no? Vamos rápidamente a un corte, no le cambien, estamos en Derecho a Disentir, estamos hablando sobre la importancia de la educación y particularmente la educación en universidades, su gratuidad, su acceso, su calidad. No le cambien, ahora regresamos. Estamos de regreso en el último bloque de Derecho a Disentir. El tema del día de hoy ha sido la educación, particularmente la gratuidad en las universidades. Hemos platicado no únicamente del derecho, sino también un poco del contexto de la situación actual del sistema de educación en México, sus retos, todo lo que le falta y sobre todo los problemas ajenos que muchas veces intervienen tanto en el acceso como en la calidad de la educación. Justamente estábamos platicando antes de regresar al programa en el corte de los nuevos retos que enfrentamos no únicamente al sistema educativo, sino también como país, digamos, ante las nuevas actividades comerciales, económicas, en fin, de desarrollo, pues hay nuevas necesidades en los oficios, en las técnicas y en la profesionalización de los ciudadanos justamente para cumplir esto. Iván nos estaba comentando algo, ¿por qué nos terminas de platicar la idea, Iván? Sí, bueno, digamos, en términos de la educación, del papel que van jugando las universidades, es importante recalcar varias cosas. Desde los años 80, 90 hay un proceso de cambio en la sociedad, en la economía, en la política. Y entonces lo que tenemos ahora son estas capacidades de las ciudades globales. Claro. ¿Cuáles son los retos de las ciudades globales? Bueno, pues entonces vamos a ubicar que hay ciudades altamente especializadas en cierto tipo de servicios o en cierto tipo de industrias que van a necesitar efectivamente profesionistas que ejerzan o que sirvan de mano de obra para estas actividades. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es tan importante la creciente creación de la licenciatura en la ingeniería en aeronáutica en la UNAM? Bueno, pues porque ya tenemos previsto un plan en el que la industria aeronáutica en México se está desarrollando, ¿no? ¿Por qué es tan importante el papel de las universidades tecnológicas, por ejemplo, en el Estado de México? Bueno, porque hay corredores industriales que necesitan mano de obra, porque además hay un gran cambio en la forma en la que se administran los servicios de las industrias, ¿no? Tenemos estas consultorías especializadas en administración de recursos humanos y necesitamos gente que pueda trabajar ese tipo de cosas. Entonces, estas universidades cumplen como esa función, ¿no? Y eso además trae consigo otras cuestiones, ¿no? Ahí, por ejemplo, los teóricos de la economía urbana nos van a decir, no, las ventajas competitivas de las ciudades van a consistir en varios factores, ¿no? Sí en una capacidad industrial, sí en una capacidad de servicios altamente especializados, pero también en cuestiones de infraestructura y también en cuestiones de la mano de obra que puedan aportar para hacerse de esos espacios, ¿no? Sin duda, de aprovechar al final del día cada una de estas regiones, dígase nacionales o estatales o municipales, de su ventaja comparativa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay alrededor? ¿Qué es en lo que mejor, digamos, son? Alma,
¿Qué opinión tienes, digamos, respecto a los nuevos retos que debería estar, digamos, ya analizando el sistema educativo en México? Sí, pues yo pienso que si bien hay un reto, porque cada vez pues se abren nuevos campos de oportunidad para que se implementen nuevas carreras. También me preocuparía mucho que de repente todo se volviera como en la parte técnica o la parte global que mencionaba Iván, de solamente responder a esas demandas a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces esta perspectiva se vuelve peligrosa. A mí me gustaría abogar también por no olvidar a lo mejor estas carreras sociales que si bien decimos, bueno, pues no te da como nada en la práctica, son carreras que justamente están destinadas a resolver problemas que son bien importantes resolver en una sociedad, que permiten justamente esto, permiten un diálogo, un análisis, y entonces estoy de acuerdo en que hay carreras que tal vez por la tendencia puedan desaparecer, pero justamente hay que cuidar, ¿no? ¿Qué carreras van a desaparecer, deberían desaparecer, y cuáles sí, pese a que no le vemos como esa función práctica, hay que todo el tiempo estar todavía rescatando y salvando y darle como su importancia. No, sin duda, al final del día, digamos, yo creo que todas las carreras actualmente existentes pues tienen evidentemente un valor intrínseco. Quizás lo que ha cambiado o cambiará será la demanda de cada una de estas profesiones, Claro. pues, pero sin duda, digamos, construcción de ideas, aunque no tenga una aplicación práctica de saber ensamblar un modelo, pues definitivamente necesitamos pensadores que hagan esa construcción, Claro. que hagan esa crítica social, que hagan esa inteligencia social justamente para ayudarnos a tener mucho más conciencia de cuál es nuestra situación y por ende qué es lo que necesitamos alrededor. Bernardo, ¿qué opinas tú de las nuevas carreras, digamos, que vienen, de los nuevos retos que debería estar, insisto, pensando tanto la Secretaría de Educación Pública como los estados, digamos, en términos de especialización de los ciudadanos que quedemos? Son estrictamente necesarias estas nuevas carreras, porque si México como país decide enfocarse nada más en las ya tradicionales, en lo que es el derecho, ingeniería, medicina, etcétera, y empieza a olvidar la especialización que se empieza a requerir a nivel global, nos vamos a quedar atrás. Y al final ni siquiera vamos a ser capaces de tener una mano de obra capacitada. Entonces, por esto, el Estado mexicano necesita especializarse, fomentar la educación de calidad en estas nuevas carreras, en ingenierías más especializadas, en carreras técnicas más especializadas, en las nuevas áreas no solo de manufactura, sino también de servicios que surgirán. Pero también es necesario no olvidarnos del sector primario, de lo que es la agricultura, la minería, etcétera. Porque al enfocarnos nada más en este tipo de carreras, en las nuevas carreras y en las carreras que actualmente existen, pudiéramos estar desatendiendo sectores industriales que son fundamentales, industriales y sociales, como lo son por ejemplo, el sector agrario. Que además constituyen el sustento de millones de personas, digamos, a nivel nacional y uno de los sectores más productivos dependiendo cada uno de los estados, ¿no? Exactamente. Entonces, si ignoras esta sección, que a fin de cuentas uno de los logros excepcionales de la revolución fue la creación de las escuelas rurales, precisamente para mejorar la producción agraria y para mejorar las condiciones en las cuales se trabaja el campo. Si las descuidas y si las ignoras y si dices, esto ya no es necesario en una economía moderna, entonces, en una economía moderna y globalizada en la cual está entrando México, entonces tendrás una caída, tendrás problemas no solo económicos, sino también sociales, desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Sí, el Estado mexicano tiene que enfocarse en estas nuevas carreras, abrir escuelas especializadas o facultades nuevas para esto, y también no olvidarse de estas escuelas rurales e inclusive modernizarlas, fomentar su existencia para que se puedan seguir desarrollando estos sectores de los cuales nosotros los que vivimos en ciudad nos llegamos a olvidar, ¿no? Sí, sin duda. Se me ocurre, ahorita que mencionabas, digamos, o que estabas en tu intervención, pensaba, yo por ejemplo soy de Chiapas. Estados como Chiapas, prácticamente la mitad del estado se rige por usos y costumbres. Hay más de 15 comunidades indígenas con 15 de lenguas nacionales, en fin, y tienen actividades, digamos, pues económicas y de desarrollo muy distintas a las que generalmente pensamos cuando hablamos en términos urbanos, pues. Sí. Entonces, me parece que muchas veces también se escapa dentro de la discusión, o la discusión más macro, pues, de la educación,
justamente estas necesidades que constituyen un porcentaje enorme de la realidad en México. Yo siempre le llamo que pecamos a veces de chilangocentristas y nos olvidamos básicamente del resto de las situaciones que vive México, pero que es importante valorar porque mucho de lo que se llama México, digamos, está en esas realidades. O en esas regiones, pues, en fin, ante esas situaciones. Nos quedan ya algunos minutos antes de finalizar el programa. Me gustaría que pasáramos pues a una serie de conclusiones. Ahora sí que pues, las últimas ideas, el resumen, no únicamente del caso, sino también hablando, insisto, de la educación, que es un tema enorme, honestamente. México se encuentra, pues bueno, con una complicación muy grande, digamos, a nivel nacional de todo tipo, o sea, en términos de seguridad social, etcétera. Entonces, realmente la educación, que es uno de los factores fundamentales, ¿cuántas veces no hemos escuchado? El gran problema de México es que hace falta educación y la solución, digamos, al resto de los problemas es la educación, porque eso te permite oportunidades, eso te permite empleo y el empleo, digamos, te permite un desarrollo y un bienestar pues, personal, familiar dentro de tu comunidad. Si quieres, empezamos contigo, Iván. Bueno, en conclusión yo creo que es un gran avance el hecho de que se haya dado este amparo. Me parece que existe una necesidad de que los universitarios siempre reclamen sus derechos, de que se reclame lo que en realidad nos toca a nosotros como sociedad. Incitaría yo también a esta parte de encontrar también una importancia en la transparencia para ver que efectivamente los recursos se están gastando en lo que se están gastando y no tener que llegar a este tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes qué? Eliminar la educación porque no alcanzó el dinero. Entonces me parecería ahí también un reto importante la cuestión de la transparencia, me parece importante la participación de los jóvenes en reclamar sus derechos y me parece también un gran acierto el hecho de que se sienten este tipo de precedentes para que los universitarios sigan participando. Por supuesto, me parece que tocas un punto importantísimo que ya nos había comentado también Ana Laura, puesto, digamos, ya en un concepto que es la transparencia, porque efectivamente muchas veces las universidades y sobre todo las universidades públicas no se asumen como parte del Estado, pero al ser parte del Estado también tienen una obligación precisamente y un deber de transparentar una serie de cosas, entre ellos y principalmente pues, los recursos, en cómo se invierte, digamos, el dinero que al final del día le llega del Estado y que está destinado primordialmente para la educación, para la preparación y el acceso a hombres y mujeres jóvenes en este país. Alma. Pues yo me quedaría con esta parte de que finalmente no basta con que se garantice y con que esté en papel si finalmente no se aplica. También me quedaría con esto de que pues tendría que resolverse problemas alrededor en contexto para realmente garantizar ese acceso. Como comentaron todos mis compañeros, la educación no solamente es lo que pasa en las aulas, sino la educación tiene que ver con resolver problemas de seguridad, resolver problemas económicos, donde le garantice a los pues, estudiantes realmente poder llegar, realmente alimentarse, que ese sería como otro tema, otro gran tema, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte biológica, ¿no? Que incluye una buena alimentación para un buen aprovechamiento? Entonces, habría que resolver muchos problemas alrededor porque eso es lo que finalmente va a enriquecer la educación tal cual, ¿no? O sea, la educación es tan compleja que, insisto, no está como de las aulas hacia adentro. También lo que pasa afuera es de suma importancia. Sin duda, no podemos pensar que el tema y el problema de la educación está exclusivamente dentro de las cuatro paredes que constituyen el aula, sino más bien de todos los factores que rodean, digamos, que una persona pueda no solo acudir a la universidad, sino tener un desarrollo, digamos, integral dentro de su educación, en este caso hablando universitaria, pero en sí dentro del resto de su desarrollo. Josic. Sí, yo me quedaría en el sentido de que la educación debe estar a la vanguardia de los tiempos. Si bien creo que hay una frase que dice que los clásicos no se olvidan. Y creo que la mayoría de las universidades, hasta donde yo tengo conocimiento, mi experiencia, desde que era pequeño, creo que hay muchas universidades que sí conservan algunas carreras que son clásicas. Y creo que yo estoy completamente seguro que después, dentro de 20 años, van a seguir los clásicos. En este caso, la medicina, la economía, el derecho, que son, sí, son, vaya, carreras importantes. Pero hay a veces que los tiempos cambian. La sociedad cambia, la sociedad presenta nuevas situaciones y si tú como Estado, tú como universidad no aportas carreras que en ese momento solucionen ese problema, pues va a ser difícil. Por ejemplo, creo que ahorita estamos presentando o hay mucho caso en la Ciudad de México de suicidios. Y vaya, ¿no? Hay a veces que la psicología ya no es una carrera necesaria
o ya la psicología ya se le salió de la psicología se le salió de las manos, el por qué un estudiante se suicida, ¿no? Y creo que también ahí fue un papel importante las neurociencias. Creo que son pocas las universidades que manejan esta carrera. Perfecto. Y estaría bien que le enfocaras mucho a nuevas situaciones. Como te digo, tu población cambia, los años cambian. Y tú como institución educativa, o como Pero tú pensar en lo que viene, digamos, y preservar lo que sirve actualmente. y como ¿no? decía Ana Laura, ¿no? Prepararte para un futuro. Por supuesto. Ana Laura. Bueno, creo que yo me quedo con el hecho de que justamente pedir la rendición de cuentas ante el gobierno, decir en qué estoy gastando, qué estoy haciendo y que lo demuestre. La segunda es para evitar justamente esta clase de situaciones. Creo que es ver la forma en asegurar que esto va a ocurrir. No decir, ¿sabes qué? Te lo garantizo, pero pues, voy a ver de aquí a tantos años y sí me alcanza, ¿no? O sea, justamente hacer un cálculo, estudiar situaciones demográficas, estudiar... Son muchos factores los que se ven para justamente decir, ¿sabes qué? Si cuento con el presupuesto, te pongo en la ley que te lo voy a cumplir. Creo que no lo han hecho de la mejor manera nuestro gobierno, nuestro país, como lo quieran ver, porque no han tomado en consideración, sino que siento que a veces toman decisiones muy a lo que se necesita en el momento y no se detienen a investigar lo que viene en un futuro, ¿no? Creo que es eso y de igual forma creo que deben de poner más atención en esta parte de sí abrir la educación y proporcionar no solamente la educación, sino cómo llega, cómo es que se da, la calidad y todo lo que ofrecen en ese momento. Me parece importantísimo lo que dices porque muchas veces justamente pensamos exclusivamente en la educación del alumnado, pues al final del día. Pero lo que dices es muy importante, pensar en la profesionalización administrativa de esos centros de educación. O sea, quién está llevando también, digamos, esas universidades, esas escuelas. Es tan importante porque de eso depende también la calidad, digamos, la otra perspectiva de la educación que vamos a obtener. Y muchas veces no analizamos precisamente eso, ni exigimos mucho de esa parte administrativa, simplemente pues, el hecho de acceder o tal, pero es algo que definitivamente tenemos que estar mucho más pendientes. Bernardo. Pues evidentemente, y estoy plenamente de acuerdo con mis compañeros, se necesita rendición de cuentas y transparencia, ya que las universidades públicas son un órgano del Estado. Me pareció necesario y, bueno, también, por otro lado, frustrante que el Poder Judicial haya tenido que decirle a la Universidad Michoacana, oye, sí eres parte del Estado de Michoacán y sí, aunque no lo creas, la Constitución local de Michoacán te obliga, aunque no quieras obligarte, eres parte del Estado. Eso también es muy interesante y qué bueno que lo trató la sentencia. Y por otro lado, sí es necesario que el Estado estudie a fondo sus posibilidades económicas y financieras para poder empezar a garantizar nuevos derechos. Porque si empieza con este hipergarantismo y empieza a regalar derechos a diestra y siniestra y no tiene los recursos necesarios para hacerlo, al final de cuentas, al final el Estado se estaría metiendo en más problemas. Estoy plenamente de acuerdo con la sentencia y con todos los puntos que han tocado mis compañeros. Sin duda, el hecho de ampliar derechos precisamente tiene que venir, como ampliamente lo ha discutido también Ana Laura, con un análisis, digamos, de que eso es posible, porque si no realmente se entra en una crisis constitucional, en donde viene un tribunal constitucional a decirte que tienes que cumplir algo, pero al final del día pues no tienes. O sea, falsas promesas que si bien, digamos, es un buen camino instituirlas, digamos, en normas constitucionales y demás, es tan importante también prever precisamente los recursos. Al final del día creo que hoy ha sido uno de los temas... o es uno de los temas de la educación pues, más importantes en el que vivimos, y particularmente la educación universitaria. La educación universitaria al final constituye ese peldaño, digamos, que permite realmente tener una perspectiva completamente distinta dentro de la sociedad, tener un mayor bienestar, tener un mayor desarrollo. Quienes hemos estado en universidades públicas, yo creo que realmente siempre se agradece muchísimo esto, porque al final son justamente las universidades las que nos dan las herramientas pues, para enfrentarnos, como bien me decía Joseph también, ante la realidad de la vida, que pues no es fácil definitivamente, y cada vez requiere mucha más, o tiene muchas más exigencias, digamos. Entonces, la educación hay que pensarla, como bien decían, de una forma multivarial.
tiene distintos aspectos. No es únicamente las cuatro paredes de las aulas, sino también los contextos en los que se desarrollan. Hay que salir también muchas veces, y lo platicábamos acá, de nuestra visión muchas veces urbana, de esta visión chilangocentrista que a veces se da, y pensar en México como una integridad, con cada una de sus diferencias y en lo plural que es el país, justamente para tener mejores soluciones y para tener mejores acercamientos hacia una nación más educada y por ende mucho más desarrollada. Esto es Justicia TV, estamos en Derecho a Disentir, mi nombre es Amadeo Díaz Moguel. No se pierdan este programa todos los miércoles a las 9 de la noche, así como de lunes a jueves con mis compañeros Jimena Jiménez, Regina Sánchez Azo y Alejandro Telles. Me despido por esta ocasión, nos vemos para la próxima.